panel. Ayer comenzamos, le dije a la coordinadora de noticias la semana pasada, antes comienzan a acercarse los 100 primeros días del gobierno, no lo que pasó ayer en Quito, pero bueno, alcalde, pero ayer tuvimos a Pedro José Freire y a Guillermo C. conversando con nosotros, y hoy le toca el turno a un querido amigo, a quien saludamos, una de las sorpresas electorales y agradable sorpresa electoral, porque además es un caballero y un técnico. Saludamos a Javier Herbas, que está con nosotros, querido amigo, hermano. Gracias por aceptarnos, como siempre, en la entrevista. Estamos en I99, 98.9. Vamos a conversar con el grupo, mi querido Javier, con el grupo que estamos acá, y también a Rafael Ollarte, que lo invitamos. Le pedimos a Rafael Ollarte que prenda su cámara. Vamos a hacer un panel, no vamos a tener cortes comerciales para aproximadamente 45 minutos, una hora. No vamos a hacer cortes para poder con ustedes desarrollar un diálogo respecto, en principio, a los 100 días del presidente Lasso a la cercanía. Como decía, ayer comenzamos con Guillermo C. y con Pedro José Freire, pero hoy quisiera ver si podemos conversar un minutito o cada uno de ustedes y nos dé una impresión de esta lamentable situación que se está viviendo en la capital de la República, con dos alcaldes, un vaso de agua, que tiraron un vaso de agua, con yo no me voy porque soy legítimo, porque gané, no importa lo que haga, y por otro lado sabes que te tienes que ir, cuando en definitiva quien pierde es la capital y el Ecuador con esto. Así que les rogaría tanto a Javier Herbas como a Rafael Ollarte que cada uno nos dé un criterio al respecto. Luego vamos hablando, después conversamos de los primeros 100 días o le damos forma al asunto, si ustedes son tan amables, queridos amigos. Muy bien, querido doctor Rafael Ollarte, usted está, le ruego, Javier, estaba esperándonos un momento antes. Con su criterio, tratemos de que sean no más de 3 minutos para hablar cada uno y entramos con el diálogo aquí en I99 y las preguntas. Buenos días, don Eduardo, un placer estar con usted, con doña Lucía, don Jaime, con todos los amigos de I99, con don Javier. Bueno, lo de Quito ya es una cuestión que se ha hecho cada vez más incomprensible, ¿no? Es decir, tienes un alcalde de funciones, se lo remueve, el tema es conocido por el Tribunal Electoral encuentra que la formalidad se ha cumplido, propones una acción de protección, curiosamente mal sorteada, luego unas medidas cautelares, también curiosamente mal sorteada, tienes una decisión contradictoria de la Corte Provincial respecto de lo que decidió el Tribunal Electoral, tienes un Tribunal Electoral que ayer toma una decisión que algunos la han mal leído, en el sentido que están diciendo que Santiago Guarderas es el alcalde y que el fallo del Tribunal Electoral está ejecutoriado, y otros lo leemos en el sentido que dicen, bueno, como ya se posesionó, ya se cumplió el fallo y yo ya aquí ya no me meto, o sea, consagrando un tribunal de es un papel. Y bueno, de ayer ya es el periodo de esto. Perdone que sea mal pensado, pero ya no sé qué decirles. Vea, hay errores que no son errores. Por ejemplo, el tema de los sorteos de esas cautelares, errores no son. Esas son sinvergüencerías y mañoserías. Ya no es una equivocación, es un me equivoqué. Y la pelea de ayer, más arreglada que peinado de la reina Isabel. Porque el señor Morales es conocido como un tipo harto violento, e incluso cuando era estudiante le pegó un entrenador y generó la suspensión del Colegio Mejía de torneos intercolegiales, etcétera, etcétera. Pero usted que ayer le tira un vaso de agua, le da un vasazo plástico, sale, un tipo que estaba ahí viendo, de repente, perdón, muy mal actuado el tema, yo ya pienso muy mal de esta cuestión. Porque en la política ecuatoriana la victimización es... Claro. A nosotros nos gusta, nos ponemos en el lugar de la víctima y toda esta cosa. Es muy fácil, ya hemos visto esta cuestión. Vea, peleas bien dadas hemos tenido. Señor Yunda tampoco es una perita en dulce. Claro. Yo le puedo decir personalmente que conozco una persona que en su momento fue agredida por Yunda, traicioneramente, le cerró la puerta del carro y le dio con la ventana abierta y le rompió el tabique. Finalmente hubo una intervención y tuvo que pagar los gastos y alguna adicional.
Entonces tampoco es que es un tipo que se te queda ahí tranquilo, pero bueno, el agua, el otro sale. Perdón, muy mal actuada esta cuestión. Y la clase política nuestra ya ha llegado a eso. La política no pasa de ser, perdone que lo diga, y por eso es que mucha gente no se mete en esto, una real cochinada. Entonces, Sí, vea, si quiere mejorar el tema electoral, no lo va a hacer reformando la ley de elecciones, no lo va a hacer reformando la Constitución, sino hablando esas prácticas. No digo que en el pasado las cosas eran buenas, pero la gente en el Ecuador memoria no tiene, ya sabían, a puño limpio, pero hoy día ya es toda una cochinada, corrupción por donde uno pone el dedo sale pus, terrible, terrible. Y bueno, ya hablaremos de esto más ratito. Al presidente de la República, Guillermo Lasso, le toca lidiar con esta fauna, ¿no? Qué barbaridad. Ya veremos cómo lo hace, pobre hombre. Terminar el presidente sotonista. Me da la impresión, no le queda otra. Javier Herbas, con su querido amigo, bienvenido a 98.9. Gusto de saludarte, buenos días. ¿Cómo van las cosas? Tu idea al respecto y después nos metemos a hablar ya del presidente y de sus 100 días, de cómo han dado las cosas, mi querido amigo. Muy buenos días, Eduardo, a todos quienes se acompañan en el panel, a la audiencia, a Rafael, buenos días a todos ustedes. En primer lugar, quería pedirte, Eduardo, yo tengo una entrevista a las 9 de la mañana, escuchaba que tú mencionabas que sean 45 minutos o una hora, de tal manera que pedirte que solamente, en mi caso, yo puedo acompañar hasta las 9 de la mañana. Y mira, en relación a lo que estabas tú mencionando, y Rafael, mira, sin duda duele ver con la política tradicional, como se ha convertido política ecuatoriana, tienen una ciudad paralizada. Y aquí, más allá, y la invitación que siempre trato de hacer es que más allá de que estemos hablando de la persona o del político, estemos hablando de la institucionalidad. Mira, en caso concreto de Quito, vayamos a recuperar institucionalidad en el Ecuador. Si me permite solamente leer un pequeño párrafo, que es el artículo 6 de la COOTAG, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, claramente menciona la garantía de autonomía. Dice que ninguna función del Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la autonomía administrativa y financiera propia de los gobiernos autónomos descentralizados, salvo lo prescrito por la Constitución y las leyes de la República. ¿Qué dice esto? Que ya hubo, como dicen los abogados, hubo el debido proceso. Ya se manifestó el Consejo de Quito, le destituyó al alcalde y el alcalde apela, como es una instancia legal, al Tribunal Contencioso Electoral, quien a su vez ratifica que el procedimiento fue llevado en su debido proceso, de tal manera que el alcalde ya fue removido. Tristemente, en los intereses individuales, se convierte ahora en una pugna y tenemos una ciudad, la capital de los ecuatorianos, paralizada. Una capital que no puede lograr operar el metro, que tiene una crisis de tránsito. Tenemos una situación grave con las aguas servidas sin tratamiento de lo que genera la ciudad, el reciclaje, el manejo de los mercados. O sea, la crisis que vive Quito es realmente sumamente grave y tristemente se está convirtiendo en una pugna de políticos, cuando aquí lo que tenemos es que recuperar institucionalidad y hablar de las leyes y que se cumplan las leyes del Ecuador. Perfectamente. Ramiro Cepeda, para ir compartiendo una pregunta a cada uno y 9, así que vamos conversando. Tranquilo. A ver, ayer el presidente tuvo una intervención, una entrevista de hora y cuarto más o menos, la que dijo más interesantes, dijo, no ser ajeno a que el país necesita una reforma política, pero hay cosas más urgentes. Dijo que la vacunación ya está en marcha, por buen camino y buen resultado, que la próxima semana va a la Asamblea a presentar la Ley de Educación Superior con sus reformas, y habló del tema de impuestos, de minería, y del riesgo país en relación a que si hacemos las cosas bien van a bajar el riesgo del país y por tanto vendrá inversión extranjera. Y dijo también algo muy claro, que no va a lograr el decreto de actualización de los combustibles mes a mes. Entonces, con todo este, ¿cómo vio usted la intervención del presidente ayer? ¿Qué puntos le llamaron la atención? ¿Con qué está de acuerdo, con qué no? Mira, Ramiro, sin duda hay que aplaudir la gestión del gobierno en términos de la vacunación.
Era algo que necesitaba el país y que se ve que ha podido ir fluyendo de una manera efectiva, eficiente, lo cual alegra a los ecuatorianos. Pero como tú bien lo dijiste al inicio, tenemos muchas urgencias. ¿Sí? Está bien que tengamos la vacunación, estamos ya casi llegando a los 100 días de gobierno y lo que sí aspiramos los ecuatorianos es poder ver ya qué reformas son las que vamos a poder llevar desde la Asamblea Nacional. ¿Qué gestión del Ejecutivo concretamente podemos ya ver que esté impactando la vida de los ecuatorianos? Hay temas que son muy urgentes, tenemos que hablar de reactivación. ¿Cómo podemos reactivar la economía en nuestro país cuando tenemos una tasa de interés al microcrédito que supera el 27%? Pues aquí tenemos que tocar todos estos temas de manera estructural. Tenemos que hablar del emprendimiento. Tenemos más de 7 de cada 10 ecuatorianos tienen un trabajo formal. Tenemos que darles la opción en el emprendimiento que puedan tener una actividad económica. ¿Cómo lograrlo con esas tasas de interés? Son muchos temas lo que tenemos que todos los comenzar a escucharnos y que no sigan siendo políticos los que estén generando esa división entre los ciudadanos. Pero en este escenario que usted habla de la participación política, está la Asamblea Nacional, entonces le dio o que usted lo llevó a una posición esperante en las últimas elecciones. ¿Cómo ve usted el compromiso de Izquierda Democrática frente a este tipo de situaciones cuando, por ejemplo, había cortos en que cuestionan el tema del CIADI, cuando son elementos internacionales que ayudan a una buena convivencia entre países, en negocios entre países y negocios entre países y particulares y negocios entre particulares entre sí? ¿Porque hay un comportamiento errático o alguna otra interpretación, Javier? Mira, Ramiro, yo lo decía en campaña y lo voy a reiterar siempre, yo me meto en la política como un paso de no retorno porque estaré toda la vida involucrado en la política con una serie de objetivos fundamentales: no defender ni atacar a ningún político, ni siquiera a los compañeros o compañeras mías del partido. Pero aquí sí tenemos áreas de reflexión. En términos de la gestión de la Asamblea Nacional, mira, lo que tú mencionas, el tema de los decretos, más o menos les toma un mediodía completo, cuando los ecuatorianos ya queremos ver reformas que realmente, lo que te dije, que nos toquen de manera positiva la vida ciudadana y que no se conviertan en desorden que trascienden. El tema del CIADI era triplemente un tema que se ha politizado y que nos estamos resaltando. Vivimos los ecuatorianos los últimos 14 años en unos discursos que llevan a la parte emotiva. ¿Quién está de acuerdo en la soberanía del Ecuador? Todos los ecuatorianos adoramos nuestro país, pero aquí no se trata de soberanía, de lo que se trata es de la legalidad. ¿Por qué que nos están llevando a un conflicto entre ecuatorianos, unos soberanos y otros no somos soberanos? El tema de la CIADI es una instancia de arbitraje, así como tenemos arbitraje aquí en el Ecuador, una instancia internacional, que si no logramos sumarnos a ser parte del CIADI, estamos limitando el desarrollo del país en términos de acuerdos comerciales. Entonces, con esa transparencia, hablemos de los ecuatorianos, pero que no nos sigan llevando a que si es que Ecuador es parte del CIADI, entonces estamos afectando la soberanía. La soberanía la afecta el gobernante, que en sus decisiones perjudica al Ecuador con las sanciones del CIADI, que no va al marco de la ley. Cuando una empresa internacional firma un acuerdo con el Estado ecuatoriano, no lo está firmando con el gobernante de turno, lo firma con el Estado ecuatoriano. Y cualquiera que sea gobernante tiene que cumplir esos acuerdos. Y si es que ya lo va a hacer, siéntense en la social. La realidad que tenemos en el Ecuador. Primero, no nos quieren, nos comienzan a ir con el tema del CIADI. Y segundo, cuando hay beneficios hacia las empresas extranjeras, ahí sí puede llevarse un acuerdo en la mesa. Pero cuando se busca el beneficio del Ecuador, entonces ahí sí te comienzan a hablar de que se está perjudicando al país. Es una instancia de... Por tanto, no debemos preocuparnos a los ecuatorianos ser parte de esa instancia. Lo que sí debería preocuparnos es aquí a 5 a 10 años. Doctor Ollarte, antes de mis compañeros, a mí me sale una inquietud. Ayer el presidente de la República también en su exposición decía: no voy a condicionar a nadie y nadie me va
adicionar a mí cuando se refería a las declaraciones del señor Issa y sus amenazas. Dijo, no me han medido, no dijo sí, tenemos todo lo que pasó en octubre, incendios, secuestro de policías y todo. El presidente la tenía claro y dijo algo que a mí me pareció determinante. Voy a proceder en la medida de sus actuaciones, palabras más, palabras menos. Lo que quiero decir, si ustedes hacen esas cosas, van a tener la reacción del Estado. Hay muchos que invocan el Estado el derecho a la protesta, el derecho a tantas cosas, a la violencia, que son derechos extraordinarios en la Constitución, pero el presidente también tiene acciones extraordinarias que puede utilizar. A ver, efectivamente. A ver, nosotros podemos coincidir en discrepar con alguna política pública, con alguna decisión presidencial. El tema subsidio es un tema siempre debatible, permanentemente debatido. Sabemos que hay un sector de la izquierda que curiosamente en Ecuador, eso no pasa en otras partes, utiliza el subsidio a combustibles fósiles como bandera de lucha. Es decir, aquí hay cosas que son intocables. El gas es una cuestión intocable. No importa que ese subsidio beneficie a los sectores más ricos de la nación, es decir, que los pobres financien a los ricos en esta materia, porque ha sido la gente de lo contrario. Que podemos conversar. Ahora, si tu afán de conversar es, conversamos, pero yo te vandalizo y te violento, bueno, el presidente de la República tiene dos alternativas. Alternativa 1, pensar a lo Piñera, que tirándole una bandeja de carne al cocodrilo, el cocodrilo no te va a comer, no, el cocodrilo luego de comerse la bandeja de carne que te estás tirando, igual te va a tragar, que es el gran problema que tiene Piñerita en Chile. Pues. O sea, se le fue absolutamente de las manos. O sea, los violentos hagan eso para que con cualquier mala excusa te incendien el país. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades del Ecuador, a diferencia de Chile o incluso de Colombia, de soportar durante un periodo muy largo? No, perdónenme, el país se arruina. Nuestro país no está en esas mismas condiciones y países que son más fuertes económicamente han pasado las duras y las maduras. Y ciertamente que creo que el lazo de ayer y lo que hemos estado en otras ocasiones, es decir, vea el tema de utilizar la violencia para desestabilizar un régimen democrático, se puede dar con cualquier excusa. Es decir, aquí no es si subió la gasolina, si pasó esto o aquello. En Chile fue un tema de, ¿cómo es? 3 centavos, el equivalente a 3 centavos, pasaje al metro, que de por sí en Chile siempre ha sido alto. Así que además muy eficiente, pero es muy caro, a diferencia de otros metros. Lo que pasó en Colombia, una reforma tributaria, es decir, aquí entonces, porque claro, también se estaría proponiendo acá en Ecuador una reforma tributaria. Vea, cualquiera puede desvirtuar las cosas y decir lo que no es. Entonces, tampoco es tan difícil esta práctica comunicacional de convencerle a la gente que se va a hacer algo en su perjuicio y que hay que salir a protestar. Y realmente el último que sale a protestar es el realmente perjudicado. El perjudicado tiene condiciones porque te violentan tus actividades. Vea lo que pasó en octubre en Quito. Yo no sé si alguna vez ya se le habrá ofrecido una disculpa o siquiera, por no decir lo que se debía, alguna ayuda a esta pobre señora que semanas antes de las protestas de octubre se instaló un restaurante cerca de la Contraloría. Y resulta que ese restaurante fue destruido, le robaron todo, no le quedó piedra sobre piedra a la señora. Yo todavía tengo las imágenes de esa pobre señora llorando. Realmente ninguno de estos seres de los derechos humanos, nadie le fue a decir perdónenos o alguna cosa por el Estado tampoco entiendo que le ayuda en absoluto. Sirvió para una entrevista, para darnos pena que lloremos y listo, y sigamos con nuestra vida. Entonces, claro que el Estado también tiene una responsabilidad y la responsabilidad es proteger a la ciudadanía. Esto que no se debe permitir. Es decir, a cuento de, entre comillas, protesta social, hablar ahora de estallidos y hacer que los estallidos no sean sino no estallidos sociales, sino verdaderos estallidos delincuenciales. La izquierda tiene muy buena propaganda. Esa es la cuestión. La izquierda te puede destrozar un país y
bien, así ha sido y así será. Y Vea, en el Ecuador. así termina siendo. Así termina siendo, doctor Yarte. Le paso a Lucía Jaromilla que continúa entrevista con don Javier Herbas. Claro que sí, y es que este fin de semana se van a conocer datos por parte de Sedatos sobre la aprobación que tiene el presidente Guillermo Lasso, que escala al 73.5% y al 78.4%, lo que es contrario, la otra cara de la moneda es la Asamblea Nacional, cuya credibilidad bajó del 23.5% al 20.9%. ¿Qué hacer con esto? Vemos que la Asamblea Nacional, lamentablemente, la pasada con la de ahora no cambia, ¿no? Esperábamos los ecuatorianos que la Asamblea Nacional desde el día número 1 comience a hacer un buen trabajo, pero vemos que, así decirlo, se pelean entre ellos y no avanza. Es decir, vemos que la aprobación del presidente Guillermo Lasso es positiva y cada vez va en ascenso, mientras que tenemos una Asamblea Nacional que cada vez va en descenso. Javier Herbas. Ya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sabía que me estabas dirigiendo a mí. Mira, en el tema de la Asamblea, pues, y bueno, y más allá de eso, en relación a lo que tú dices, mira, yo lo que creo es que no puedes gobernar un país en función de encuestas, que tan popular es. Lo que es que gobernar un país en función estructural, de tal manera que aquí no se trata quién es más famoso, el poder legislativo o el poder ejecutivo. Aquí de lo que se trata es cómo logramos reinstitucionalizar al Ecuador, cómo logramos que la población no siga tan dividida y cómo logramos realmente impactar positivamente a los más de 7 millones de ecuatorianos. Cuando tú tienes una comisión de fiscalización, que es parte de lo que hay hoy en día en la Asamblea, hay que apoyarla, sin duda, todo lo que haga una comisión que sin duda de transparencia y sanción a la corrupción tiene que tener el apoyo de todos los ecuatorianos y todos los actores políticos. Lo que aspiramos es que han tenido, que pasan 2 días más tarde el informe de la comisión con la firma de la comisión, que no ocurra. Es decir, que, como dicen los abogados, como lo mencioné en un momento, que se cumpla el debido proceso. Mira, yo he visto en las comisiones de la Asamblea, hay asesores, secretarios, asambleístas, tiene 2 asesores y un asistente. No nos digan que no tiene personal para poder hacer bien las cosas, pero por favor que la hagan bien. En relación lo que pasó con la asambleísta Rosa Cerda en esa manifestación de exposición que ella hizo, pues sí camina la imagen de la Asamblea, y lo que sí se aspira es a la sanción, más allá que digan que fue mal interpretado, pero evidentemente cuando escuchamos esa frase tan triste de roben bien, la sanción. Dejen a los ecuatorianos con esa sed de ver transparencia y de ver una justicia que esté actuando, en este caso una justicia a nivel político desde la Asamblea Nacional. Pero sin embargo sí es como una piedra en el zapato, porque por un lado, y por eso dije las cifras, por un lado ve el trabajo que ha hecho el presidente de la República en estos casi 70 días, y por otro lado vemos a una Asamblea Nacional con que mucho que desear. A eso me refiero, es una piedra en el zapato hoy en día la Asamblea Nacional, el trabajo que viene realizando el presidente de la República. Pues lo que necesitamos es pedir es que trabajen a los asambleístas y que no pasen con tantos exhortos, que también lo hablamos en un momento con Ramiro. El exhorto no es nada, el exhorto es un pedido que no trasciende. Son reformas estructurales, reformas de ley y que permitan que ya las leyes toquen a los ecuatorianos de manera positiva, porque tenemos muchas leyes que no están aplicando. Lo que hablamos hace un momento del municipio de Quito. Al parecer tuvimos un problema de conexión. Doctor Ollarte, hoy el gobierno... Sí. Javier, hay un problema de conexión, hay retrasos. Vamos con el doctor Ollarte. Hoy el gobierno del presidente Guillermo Lasso enfrentará su primera movilidad de grupos sindicales. Las concentraciones han pues convocadas por la tarde en Quito y otras ciudades, y transportistas han anunciado su participación en ella. ¿Cómo usted, doctor Ollarte, evalúa estos casi ya 74 días de gestión por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso? Escuchábamos en una entrevista que su principal objetivo va a ser la generación de empleo. Sí, generar empleo es una cuestión importante.
tiene precisamente un problema en esa materia, no ahora, sino hace harto rato. Tenemos gente que tiene estos llamados empleos en menor medida empleos dignos. Tenemos una gran masa de gente que está subempleados, incluso informal. Tenemos unos grupos sindicales que legítimamente uno dice, bueno, quieren mantener sus, entre comillas, conquistas. Pero uno ve que en esos grupos sindicalizados está este fenómeno del bus lleno. Es decir, cuando usted está esperando el bus en la calle porque quiere irse a la casa después de jornada laboral, bueno, usted se quiere subir en el bus a como dé lugar, aunque vaya en la rueda, se quiere subir. Pero claro, cuando ya está dentro del bus, no quiere que nadie más se suba, que ya estamos ya apretados, que no somos cosas de papa, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en el tema laboral. La gente cuando no tiene trabajo te dice, yo trabajaría por cualquier cosa. Es decir, lo suficiente como para poder vivir. La situación de una persona sin trabajo es altamente desesperante y no importan las condiciones del trabajo. Pero cuando ya lo tienes, se produce el fenómeno del bus. No, a ti no te importa cómo está el resto, si a ti no te importa el que está abajo del bus, a ti te importa a ti mismo. Y eso ocurre con los grupos sindicalizados. Tenemos una legislación laboral en el que, perdone que lo diga así, es una legislación muy antigua, en que parece que el patrono no contrata al trabajador, sino que lo adopta. Entonces, claro, es una cuestión de contrataste a alguien y te equivocaste, te sale muy caro despedir. Entonces, ¿eso qué fomenta? No fomenta precisamente la contratación, sino todo lo contrario, más o menos lo que ocurre con el impuesto a la salida de divisas. La salida de divisas no fomenta el ingreso de divisas. La idea es que me voy a ir al país donde si meto 100 millones de dólares cuando quiera sacar me va a dejar 5, por eso lo voy a sacar la plata que he metido. Lo mismo pasa en el tema laboral. Guillermo la tiene harto complicada. Lo que ha hecho, por ejemplo, el tema de vacunación lo ha hecho sorprendentemente bien. Me ha sorprendido gratamente. Yo no esperaba eso, desconfiaba mucho. Pero ojalá que no nos quedemos ahí. No quiero ser agorero del saco, porque además las condiciones no son las mismas, pero recordemos cómo Aguado el tema de la paz con el Perú y luego se desbarrancó. Y la política ecuatoriana es eso, es una política caníbal. Mientras peor le vaya al presidente de la República, mejor para los políticos. El país importa muy poco en esa materia. El país no importa poco o nada. Pero claro, si le va bien como presidente de la República, qué mejor para la nación. Pero si le va mal, que bien para los grupos opositores, porque se abren las puertas de la siguiente elección, y mejor si es una elección anticipada, qué mejor. Ahora, ya veremos si esta Asamblea Nacional, que lamentablemente se desprestigió muy pronto, o sea, los legislativos suelen ser en Iberoamérica con muy bajo prestigio, con muy baja aceptación, sí, suele ocurrir, ¿ya? Pero en el Ecuador fue de una manera veloz. O sea, estamos hablando del nacional que se presentó hace 2 meses y tiene estándares de aceptación más bajos que la anterior. O sea, perdón, ¿qué más puede esperar de esto? Y si esa asamblea va a ser como en apariencia va a ocurrir, ojalá que no fuera así, pero parece que es muy probable, en que le va a torpedear los proyectos, porque hay gente que dice, ¿por qué Guillermo Lasso no presenta los proyectos? Porque sabemos cuál es el destino. 4 tipos en la comisión, en el Consejo de Administración Legislativa, te pueden decir el proyecto es inconstitucional y no se tramita. Esa famosa reforma de noviembre de 2020 que entró en vigencia. Es increíble. Es decir, si incluso tú hueles ese proyecto de ley que no te gusta, a la mayoría pachacuti, mezclados con los de izquierda democrática, no les gusta ese proyecto de ley, ahí queda, ni siquiera sube a la comisión para que se elabore informe y se hagan los 2 debates, y por últimamente en el primer debate se decide el archivo. No, te lo pueden decir 4 tipos del CAL. Entonces, si la cosa va a ser así, claro que la tiene complicada, porque yo no le puedo pedir tampoco a Guillermo Lasso que cumpla su plan de trabajo con la actual legislación. Eso es algo muy difícil. Ahora, tienes otra cuestión también que le puede resultar preocupante a Guillermo Lasso, que es la conformación de la Corte Constitucional. Tenemos una renovación parcial, el procedimiento ha iniciado y se renueva ya en febrero del próximo año.
Si tienes una corte constitucional que te va a empezar a echar abajo absolutamente todo, bueno, es decir, tus posibilidades de gobernar se reducen mucho. Ecuador se caracteriza internacionalmente y así nos reconocen a nosotros, y eso desde que hace cuarto de siglo yo estudiaba fuera del país, nos reconocen como un país en el que no funciona la política del consenso, sino la política del disenso. Es decir, nos encanta confrontar, nos gusta hacer tema, no, mientras más piedras en el camino le pongamos a cualquier jefe del Estado, mejor todavía para la clase política, y él se puede ir al barranco, no importa. La verdad es que interesantes los criterios. Javier, voy a comenzar a que se topaba en estos momentos con Rafael Ollarte, y es ayer en el discurso o mejor dicho, en la entrevista que daba el presidente de la República, él hablaba que justamente no había enviado ningún proyecto de ley a la Asamblea Nacional porque hubo una falencia, o más que nada hubo un hueco en el tema de sus ministros por la fatal experiencia que le tocó a César Monge. Lo que recién se va a tomar el tema para poder volver a enviar todas las leyes a la Asamblea. Sin embargo, él reconocía y decía pues que en la Asamblea Nacional existen posiciones muy radicales. La pregunta que le voy a hacer a Javier Hervas, ex candidato presidencial, es ¿qué hacer justamente cuando la Asamblea no da pie con bola? Es decir, todos los proyectos van a posición que no hay mayoría para aprobarlos. ¿Cree que la salida sería una muerte cruzada en su criterio, Javier? Bueno, siempre vas a ver diciendo que hay que respetar la institucionalidad. Esa será la última instancia, porque evidentemente sería un conflicto más de los muchos conflictos políticos que ya tenemos. Aquí lo que hace falta es que ya pasen proyectos de ley. Prácticamente ya estamos llegando a los gobierno y no hay ningún proyecto de ley que haya pasado al Ejecutivo, y que evidentemente haya gestión de parte del Ejecutivo para escuchar y hablar con los asambleístas, que haya un diálogo. Mira, nosotros arrancamos y no regresemos a la política del pasado, y te digo esto porque la Izquierda Democrática arrancó con 18 asambleístas, hoy día están 16, en la cual el Ejecutivo tienda a ir minando los partidos políticos, sacando asambleístas, evidentemente no va a tener una manera sensata de poder llevar la gobernabilidad. Y eso ha pasado. Entonces, que esos errores se corrijan. El Ejecutivo no pase lo que pasó en el gobierno de Lenín Moreno. Buscar votos, se comenzaban a dar dádivas con el sistema de salud, con el sistema de las agencias provinciales de tránsito. Entonces, esos son los aprendizajes que tendría que llevar este gobierno para que no lo repita. Tristemente, estos primeros días de gobierno, tristemente, parecería que no han habido esos aprendizajes. Entonces, lo que sí aspiramos es que el Ejecutivo haga su gestión, que se reúna con los asambleístas. Yo no soy asambleísta, yo no te puedo hablar de ellos, pero yo sí te puedo decir como ciudadano ecuatoriano que sí aspiro que le vaya bien a este gobierno. Que le vaya bien a un gobierno es que nos vaya bien a todos los ecuatorianos, que hagan cosas sensatas, más división y más fractura, que haya más bien involucramiento del Ejecutivo y que converse con los asambleístas y que no se participe más en pugnas políticas, como ya hemos visto lo que está pasando en el municipio de Quito. Esas pugnas nos llevan a un lugar, que vayamos con institucionalidad a atender los temas que tenemos los ecuatorianos. Y bueno, en este momento tengo que agradecer a ustedes por el espacio, estoy a las órdenes, más bien disculpa que ustedes quieran que podamos tener un panel de 45 minutos, una hora, pero estoy siempre a las órdenes y bueno, lo fundamental es que busquemos desde la política pública, desde el Ejecutivo, que haya una reactivación económica, que apoyemos el emprendimiento, que permitamos que gran parte de los ecuatorianos que están sin actividad, sin trabajo, puedan encontrar una manera de volverse agentes económicos productivos. Un abrazo para todos. Se habló de ese tema, Javier, y esperemos pues que lo resuelvan en largo plazo, pero la verdad es que lo veo complicado porque hay posiciones muy radicales en la Asamblea Nacional autonomizada. Le damos las gracias a Javier y pues obviamente quedarnos con el doctor Rafael. Hasta luego, Javier. Gracias. No se va. Nadie está votado. Oiga, mi querido y buen amigo Rafael Ollarte, la verdad es que la misma pregunta se le decía yo, que le hice a Javier, se la voy a hacer a usted. O sea,
con estas posiciones tan atomizadas de la Asamblea Nacional, ¿cómo gobernar? O sea, la única manera es tomar una decisión desde el punto de vista presidencial o ejecutivo, decir, bueno, si no me dejan gobernar, pues vamos a la muerte cruzada. O sea, ¿qué otra salida tengo? No sé si me explico, Rafael. Cuéntenos cuál es el al respecto. Se explica muy bien. Vea, estoy casi terminando el libro de Aguad. Cierto es que no se cargo de muchas cosas, pero expresaba algo. Yo había estudiado fuera del país antes de Maguad. Y siempre nos decían los profesores de allá en Chile, y teníamos profesores franceses, teníamos algunos buenos profesores españoles, no lo que hay ahora. Y naturalmente lo mejor, la creminata del profesorado chileno era brutal, ¿no? Brutal. Y ellos siempre nos decían, estaban muy enterados en los tiempos en que no había internet, en que no había todas estas cosas de ahora, pero estaban muy enterados de la política ecuatoriana y siempre nos decían, su política es realmente una política, y uno no se da cuenta, dañina para su propio país. Es el no. Y claro, cuando lees el libro del no te acuerdas. Jodido, pero no podía estar peor. Y los políticos lo único que le decían a Maguad era no, proyecto de ley, no, esto, no. Entonces, manejar el país. Maguad tiene su responsabilidad, claro que la tiene, yo no creo que sea una lavada de cara, pero los que más se lavan la cara siempre son los otros, ellos nunca son responsables de nada, y eso puede ocurrir con esta Asamblea Nacional. A ver, alguien cree, yo sé que don Javier, perdón, qué pena que no haya con nosotros, él está en Izquierda Democrática. ¿Cuánto manda en Izquierda Democrática? La Izquierda Democrática es un partido, es un grupo de gente ahí reunida eventualmente para una elección a cargo de la señora Vilma Andrade, que habla de renovación, está pero no sé cuántos años en este tema, viviendo de esto. Así es. Y bueno, ¿qué posibilidades tiene Guillermo Lasso de llevar una reforma tributaria? Es lo mejor, lo más fácil, y hay que decirlo, el Partido Social Cristiano también está metido en esto, lo más fácil es decir, no más impuestos. Bueno, entonces, arréglate con lo que estás. Y reforma laboral, tampoco va a haber reforma laboral. Ahora a Guillermo Lasso se le ha ocurrido algo de lo que vi ayer y muy interesante, que sería establecer dos regímenes paralelos. Entonces, para que no me digan que estoy afectando derechos adquiridos laborales, el Código del Trabajo sea para los que ahora están contratados, pero para promover, porque sabemos muy bien, y el que no lo sabe es ciego, o no tiene vecinos, o no tiene a nadie desempleado en su casa. Yo no creo que exista eso. Entonces, para promover el empleo, pues la gente va a ingresar a los nuevos empleos, ingresaría con un nuevo marco laboral, pero le van a decir vela verde a Guillermo Lasso con ese proyecto en la Asamblea Nacional. Le van a decir que es un explotador, que es un esto y el otro. No importa que la gente sin trabajo siga sin trabajo, porque es negocio para los políticos de izquierda tener a gente sin trabajo. A ver, perdóneme, el día de mañana que tenga un trabajo y un buen trabajo y vea que la estabilidad genuina es la estabilidad que te das por tu propia capacidad y no la estabilidad amarrada, porque usted tiene en Ecuador grandes empresas muy grandes que cuando tienen un problema con un trabajador lo despiden así nomás y le pagan su despido intempestivo, no tienen, porque de lo contrario esas empresas serían unas empresas pequeñitas, estarían absolutamente sumidas en el caos. Para evitar eso, lo que hacen las empresas es, a la primera que haces te fuiste, te pago todo lo que dice el Código del Trabajo, pero prefiero que te largues a que me dañes el resto del cajón de manzanas. ¿Ya? Eres un tipo dañino, tú vas a dañar al resto. ¿Ya? Y además te pagan muy bien en esas empresas, yo las conozco, te pagan. Trabajar en ese lugar es un paraíso, pero nunca falta. Pero ese lujo se lo puede dar una empresa de gran tamaño. Ese lujo no se lo puede dar el señor que se pone en el restaurante de la esquina y contrata un mesero. Si ese mesero no hace bien su trabajo y hace que la gente no venga a comer en tu restaurante, tienes dos opciones. ¿Qué hago? Lo despido y no puedo ni pagarle a este. ¿Cuántos casos se han producido en nuestro país en que el trabajador en esa clase de tiendas le roba? Claro. Hemos visto casos, se mete mal a caja registradora y resulta que, claro, le metes la denuncia, pero no lo puedes despedir. Tienes que aguantar para que te siga robando. Entonces, eso es muy complicado. Pero a Guillermo Lasso, ¿acaso alguien tiene la equivocada idea de que le van a decir, bueno, le vamos a aprobar su proyecto de nueva legislación laboral paralela? Te van a
decir de todo, te van a destrozar. Y claro, tú dices, ¿cuál es la solución? La muerte cruzada. La muerte cruzada es una cosa extrema. ¿Y por qué extrema? Porque vamos a nuevas elecciones. Ahora, claro, uno siempre dirá, vea, si la cuestión tiene cara de que estos tipos de la Asamblea no te van a dejar desarrollar tu plan de trabajo, disuélvelos ahora. Mientras antes, mejor. Porque va pasando el tiempo y te van desgastando. Estos tipos te van a terminar de desgastar. Entonces, el próximo año, cuando la gente vea que no ha mejorado el tema del empleo, que no ha mejorado el tema de las posibilidades del Estado de financiar gasto público, porque no hay una reforma tributaria que permita hacer aquello, porque, perdón, aquí no es soplar y hacer botellas. Yo veo a los señores Pachacuti diciendo que hay que eliminar subsidios, que no hay que eliminar subsidios, que no es esto. O sea, perdón, me cortas el ingreso y me aumentas el gasto. Yo no sé cómo hará esa gente en sus casas, perdón. Yo no sé cómo hará el señor Isi y compañía. Es que el señor Isi y compañía tal vez no tenga idea de que no todos los ecuatorianos y el Estado tampoco, no tiene financiamientos extraños. Gente, perdóneme, y lo voy a decir sin ambaje, esa es gente que no tiene oficio conocido. O sea, yo no me pregunto de qué vive el señor Vargas, de qué vive el señor Issa, y de otros políticos que ahora están en la buena palestra, que se iban exiliados del país. O sea, ¿cómo se va exiliado 6 meses al Perú? ¿Con qué? Perdón, yo dejo de trabajar un mes y me friego, le voy a decir con J, me friego. Entonces, perdóneme, hay gente que no tiene oficio conocido, que uno no sabe cómo financia su gasto, cree que a todo el mundo le va exactamente igual, pero su negocio, ¿cuál es? Nadie le va a decir el día de mañana, la población ecuatoriana, porque así somos medio animalitos nosotros, nadie va a decir, fue la asamblea la que originó esto, sino que van a decir, el presidente es un ineficiente, este es un ineficaz, ha cumplido sus promesas, y resulta que el que primero va a salir es el otro. Cuidado que por esto, si tú dices, estoy condenado al bloqueo, no tengo por dónde sacar las cosas, porque no tengo votos, no tengo 70 votos en la asamblea, no voy a lograr esto. Bueno, estás con una alta popularidad, la asamblea está con una bajísima popularidad, 2 más 2 son 4, vea, al mal paso darle prisa, y hagamos esto ahora nomás. Claro que me voy a meter en una contienda electoral, pero mejor ahora que cuando yo esté en malas condiciones. Al final esté absolutamente amarrado y sometido a una asamblea ineficaz que quiere que yo también sea ineficaz. Clarísimo, doctor. La otra cosa que le iba a preguntar básicamente es que en la entrevista el presidente lo que decía básicamente es que el Ejecutivo tiene las 10 cosas que tiene que aprobarse o hacer, 9 son del Ejecutivo y 1 es de la Asamblea. ¿Eso es así o al revés? A ver, no le entendí. Las cosas para activar la economía, para hacer todo lo que tiene que hacer. Él decía que el Ejecutivo tiene que hacer 9 cosas de las 10 y una es así. Sí, efectivamente, es decir, el Ejecutivo tiene su vida, por supuesto, pero cuidado, también tiene que ver el presidente de la República lo que decide la Corte Constitucional, porque hay algunas decisiones presidenciales que son dejadas sin efecto por la Corte Constitucional. Por ejemplo, el reglamento para actividades mineras, y la minería es un puntal de este gobierno. Resulta que la Corte Constitucional, haciendo una interpretación transformadora de no sé qué cosa, le declara la inconstitucionalidad del reglamento de actividades mineras, indicando que el desvío de cauce de agua natural es una restricción a un derecho fundamental. Así nomás, y que por lo tanto no debería ser materia reglamentaria, sino materia de ley orgánica, aunque no hay ninguna diferencia entre las orgánicas y las ordinarias. Lo que pasa es que en la Corte Constitucional todavía no se enteran, lo digo con mucha pena, de que no hay ninguna diferencia entre una ley orgánica y una ordinaria, como no sea el nombre. Tal vez alguien todavía tenga de hace 14 años en que las leyes orgánicas se aprobaban con mayoría absoluta y las ordinarias con simple mayoría. Hoy día no, las leyes orgánicas y las ordinarias se aprobaban igual con mayoría absoluta. La única diferencia es el nombre. A los que no se hayan enterado, eso ocurre en virtud de la ley de la función legislativa. Claro, tú puedes decir, yo voy a hacer esto, pero ¿cuáles son tus posibilidades también con esta corte constitucional? Sí, o sea, no es que cosas y tengo libre, yo hago 9 cosas y las cosas van a terminar allá, ya sabemos dónde van a terminar. Ahora esta corte le ha cortado muchas cosas al presidente de la República, estados de excepción. Por ejemplo, el tema que se estaba haciendo respecto de los provincias con el tema de la variante Delta. Entonces, claro, que tengas tu carnet de vacunación, la Corte Constitucional ya nos ha sacado una genial decisión, indicando que no puedes discriminar porque estás vacunado o no estás vacunado.
jódete nomás. Pues. O sea, tú puedes tener muy buenas intenciones de la presidencia de la República, pero ya te las van a bloquear nomás. Clarísimo, doctor Rafael Ollarte. Queremos agradecerle por su tiempo y esperamos nuevamente que la verdad es que siempre es un gusto, así querido es. amigo, siempre es un gusto, muy claro, y sobre todo algo que aprendí el primer año, que en comunicación lo más importante no era que lo entendiera uno, un niño de primer grado y el adulto más grande. Así que gracias por ser tan claro y seguiremos conversando, mi querido Rafael. Le mando un abrazo, mi querido doctor. Yo les agradezco mucho. Don Eduardo comentará esa situación que ha hecho el presidente de la República con el Emelec. Supongo que hará un buen comentario de aquello, ¿no? Esto, los azules ahí. Es la que toca. Paguen la deuda, no sean así. Hay que pagar la deuda. Pero toca, porque hay que pagar, ¿no? Como se dice y nos enseñaron los profesores de Derecho, el doctor Jacinto Velázquez tiene una muy buena frase que dice: el que debe, paga o ruega. Ya no podemos rogar, hay que pagar. Un gran abrazo, doctor Ollarte. Gusto de saludarlo.